Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que no he visto mucho que youtubers que viven en Canadá estén hablando al respecto o que se dediquen a hablar de Canadá en sus canales, así que pensé que sería interesante abordarlo y va a ser darle respuesta a esta pregunta. ¿Canadá es tan grande, tan maravillosa? ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Respecto al manejo de la pandemia, han hecho un buen trabajo los líderes canadienses, se encuentra todo bien por allá. Y la razón de este video surge porque el día de ayer estaba surfeando, navegando la red y me encontré con un artículo bastante interesante. Les voy a poner el título por acá para que vean cómo dice, y es básicamente acerca del índice de la miseria del COVID-19. Este índice es hecho por un instituto canadiense que se llama el Macdonald-Laurier Institute y se ubica en Ottawa, y lo interesante es que mide cuál ha sido la respuesta de 15 de los países más grandes del mundo, incluido Canadá, y los rankea. Y Canadá, nuestro amado país del norte, se encuentra en el lugar 11. Así que tal vez pensaríamos que Canadá está haciendo un gran trabajo a la distancia, pero puede ser que no. Así que para aprender y seguir educándonos acerca del país que nos interesa, es que he decidido hacer este video. Lo vamos a dividir en dos partes, esta vez no como siempre en tres, porque no vamos a tener tips ni consejos y tampoco vamos a dar una opinión, ya que lo que yo quiero es que después de que tú veas el video, ya que te informes, tomes tu propia conclusión y nos la compartas en la caja de comentarios. Así que como siempre te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que nos regales un like y si quieres compartas esta información. La primera parte del video y uno de los criterios que mide este índice de la miseria va a ser el manejo de la pandemia desde la perspectiva económica, y la segunda parte va a ser acerca del manejo en cuanto a vacunas, lockdowns, los casos, para que podamos tener de manera íntegra cuál es la fotografía de cómo Canadá y sus líderes han manejado la situación. Así que vamos a comenzar con la primera parte. Muy bien, la etapa primera de este video va a ser la perspectiva económica, como ya saben ustedes, y para esto vamos a hablar acerca de tres indicadores muy importantes para entender cómo le ha ido a Canadá en este sentido el último año, 2020. Cabe mencionar que todos los números y métricas que estamos abordando en este video van a estar disponibles para ti para validarlos o aprender más en la caja de comentarios, así que puedes ver los links ahí sin ningún problema. El primer indicador es el GDP, el Gross Domestic Product o el Producto Interno Bruto, el PIB, como lo conocemos en México, y esta es básicamente la tasa de crecimiento económica del país año sobre año. Lo interesante en este sentido es que el GDP de Canadá cerró en menos 5.4. Menos 5.4. Este ha sido el peor año desde el 2009, cuando se registró un menos 2.9. Entonces, realmente ha sido un año muy malo en cuanto a este indicador, como ustedes lo pueden identificar, y esto es por debidos factores alrededor de cómo se ha decidido manejar la pandemia allá, ¿no? Muchos lockdowns, muchos restaurantes cerrando, muchos negocios yéndose a la quiebra, ¿no? Ahora otro indicador económico es el GDP per cápita, ¿no? O el Producto Interno Bruto por persona, que es básicamente la división del GDP en el número grueso que se logró en el país dividido entre la población. Y en este caso se registró un decremento de menos 6.8%. Menos 6.8%. Este es el peor año desde el 2015, cuando se registró un menos 14.5%, con un monto de $43,626 por persona, ¿no? Como ustedes pueden ver, es un número bastante alto, menos 6.8%, lo cual quiere decir que la gente está produciendo menos, lo cual está ligado al último factor económico del cual vamos a hablar, que es la tasa de desempleo. Como ustedes saben, esta métrica muy conocida lo que busca medir es básicamente la cantidad de personas de la fuerza laboral del país que se encuentran sin actividad económica, ¿no? Los ninis, no es cierto. Pónganse las pilas porque están valiendo ver.
Canadá cerró el 2020 con una tasa de 9.5% de desempleo. Eso es un más 3.8 contra el año anterior. El segundo peor año en los datos que yo logré encontrar fue el 2009, cuando se registró una tasa de desempleo del 8.3. Entonces, este año cerramos con 9.5% de desempleo, ¿no? Y esto se puede ver reflejado en muchísimas razones, ¿no? De nuevo, los confinamientos, cerrar gimnasios, cerrar restaurantes, cerrar teatros, cerrar cines, etcétera, ¿no? Se ve reflejado de esta manera, ¿no? Como referencia comparativa, este video lo quiero enfocar no contrastando a Canadá si es mejor o peor contra los otros países, sino contra él mismo, pero como referencia, el GDP de Estados Unidos cerró en un menos 5.9 este año pasado, 2020, pero el de China creció más 1.8 y el de Guyana más 26.21. Entonces tomen ustedes su propia conclusión de cuál ha sido el impacto económico, de nuevo, en el GDP de Canadá, en el GDP per cápita y también en la tasa de desempleo. ¿Creen ustedes que es bueno todos estos lockdowns, que hay que poner primero la salud, que los lockdowns hacen sentido y salvan vidas sobre la economía? ¿Qué es lo que ustedes opinan en este sentido? Vamos ahora a comenzar con la segunda parte. Aquí se va a poner muy interesante porque para la segunda parte, como les había mencionado, quiero tocar varias perspectivas dentro del manejo de la pandemia fuera del lado económico que ya revisamos. Y la primera parte de esto es una línea del tiempo que me gustaría navegar con ustedes para poder entender mejor las diferentes etapas de la pandemia en Canadá, desde inicio del año pasado hasta ahora. Así que vamos a comenzar con esta línea, fecha por fecha. Primero, enero 7 del 2020, la Chief Public Officer de Canadá, Theresa Tam, de origen chino, menciona que no hay evidencia de que la misteriosa enfermedad se transmita fácilmente de humano a humano y que tampoco los trabajadores de la salud se estaban contagiando de manera fácil, lo cual era un signo muy positivo. Ahora, enero 25, 2020, se detecta el primer caso en Canadá, un pasajero de 50 años que regresaba de Toronto proveniente de Wuhan. La doctora de nuevo Theresa Tam dijo en enero 29 que sería muy raro encontrar estos casos del virus en Canadá, pero que estaban esperando la aparición de algunos raros casos en el país. Después, marzo 12 del 2020, Justin Trudeau anuncia que su esposa ha dado positivo al COVID y se pone en cuarentena. Marzo 21 del 2020. Trudeau anuncia que se cierra la frontera terrestre con Estados Unidos, la más grande del mundo, para actividades no esenciales. Como dato curioso, nosotros logramos cruzar la frontera terrestre para activar nuestra residencia el pasado septiembre del 2020. Si no has visto el video, ahí te lo dejamos. Marzo 27 del 2020, Ontario activa estado de emergencia. Marzo 31 del 2020. Se reporta que se han perdido más de 1 millón de trabajos en Canadá, lo cual lleva al porcentaje de desempleo a subir a 7.8%. Abril 26 del 2020. Se registran protestas en Vancouver para pedir que se reabra la provincia. Mayo 4 del 2020. Algunas provincias comienzan a abrir debido a la baja de los casos registrados. Septiembre 3 del 2020, Theresa Tam, la Chief Health Officer, sugiere a los canadienses que usen máscara a la hora del chaca-chaca. Septiembre 12 del 2020, Canadá reporta el primer día con 0 muertes. A la fecha se habían registrado 9.163 personas muertas en el país por el virus. Al día de la grabación de este video, 7 meses después, se han muerto un total de 23.326 personas, lamentablemente. Octubre 20 del 2020. Ontario anuncia una medida general para toda la provincia y hacer el uso de la mascarilla obligatorio, y anuncia nuevas restricciones para bares, restaurantes y gimnasios. Octubre 9 del 2020. Trudeau dice que Canadá se encuentra en un momento clave de la pandemia al aumentar los casos confirmados por día y urge a los canadienses a minimizar los contactos. Diciembre 9 del 2020. Canadá autoriza el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer. Diciembre 14 del 2020.
Canadá comienza la vacunación en el país. Diciembre 21 del 2020. Canadá detiene los vuelos entre el país y Reino Unido debido a la aparición de una nueva variante. Diciembre 26 del 2020. Ontario y las otras provincias activan un nuevo lockdown con medidas aún más restrictivas. Febrero 21 del 2021. Trudeau anuncia nuevas medidas para controlar la entrada de personas a Canadá, imponiendo una cuarentena mandatoria y múltiples tests al entrar al país. Febrero 26 del 2021. Canadá autoriza la vacuna de AstraZeneca. Marzo 16 del 2021. Theresa Tam respalda el uso de AstraZeneca tras los múltiples reportes de efectos negativos de la vacuna en países europeos. Marzo 28 del 2021. Canadá suspende el uso de la vacuna de AstraZeneca en mayores de 55 años, citando preocupación referente a coágulos. Solo 6 días después de que la habían respaldado. Marzo 30 del 2021. El premier favorito de todo Canadá, Doug Ford, declara un nuevo lockdown para Ontario, esta vez de un mes, para combatir al virus, ya que los casos han subido y la capacidad de los hospitales está en riesgo. Abril 5 del 2021. El blog de Roy llega a los 24 suscriptores. Bueno, eso es la línea del tiempo que les quería compartir. Como podrán notar, hubo algunos mensajes encontrados. Por un lado parecía que no era tan importante, después se descubrió lamentablemente que era más difícil de lo que se pensaba. Sin embargo, los mensajes fueron muy diferentes del gobierno y bueno, hubo muchísimos lockdowns, como ya vimos, muchas restricciones, y a pesar de esto los casos fueron aumentando. Así que hay que tener en mente este punto. Les quiero enseñar un par de gráficas. La primera gráfica va a ser los casos acumulados por país desde que inició la pandemia, y ustedes pueden ver ahí que Canadá al principio parecía que estaba controlando muy bien los casos, que no había habido realmente crecimientos tan grandes de los casos, pero después explota la cosa, ¿no? Realmente no se logra controlar la situación, y como ustedes pueden ver va subiendo la curva de nuevo, en contraste con otros países como por ejemplo Estados Unidos, el cual tenía un pico muy alto y ahora va bajando. Mucho de esto apoyado probablemente por la aplicación de las vacunas, ¿no? Y es así como llegamos al siguiente punto, que es las vacunas, ¿no? Y en particular este punto que yo lo he platicado con amigos de allá, incluso platicando con Sandra, mi esposa. A mí, como mexicano y como nuevo residente de Canadá desde hace unos meses, aunque todavía no vivimos allá, me parece increíble, me parece muy difícil de pensar o de justificar el que Canadá no haya logrado tener una independencia en cuanto a las vacunas. Que tenga que depender de los demás países a mí me parece algo realmente complejo de entender, ya que Canadá es un país potencia del mundo, G7, tiene muchísimo dinero invertido en tecnología, grandes compañías, etc. Pero ¿cómo es que no logra tener una independencia de vacunas? Así que también me di a la tarea de investigar esta parte para poderla tener en mente, ¿no? Este artículo también lo vamos a colocar acá abajo, y básicamente dice que Canadá al principio de la pandemia, por ahí de 2020, hizo una negociación con la compañía china CanSino Biologics en mayo, como decíamos, para asegurar la producción doméstica de las vacunas. Sin embargo, la materia prima para hacer las vacunas nunca llegó, ya que el deal era que se iba a recibir esta materia prima del laboratorio de China y se iba a hacer pruebas con canadienses para potencialmente como objetivo tener la producción a nivel local, pero nunca llegó la materia prima, ¿no? Cabe destacar que por lo que pude investigar, no era la primera vez que el gobierno canadiense hacía un partnership con este laboratorio CanSino, ya que habían trabajado juntos en el pasado para vacunas como la del ébola en África. Así que es un punto interesante, y sobre todo la posición geopolítica que juega actualmente China, Canadá, Estados Unidos, etcétera, ¿no?
Después de eso, al caerse el trato, lo que intentó hacer nuestro querido gobierno liberal canadiense fue invertir dinero a nivel local para construir una nueva planta a través del National Research Council, el NRC, el cual está en Montreal. Entonces lo que quisieron hacer fue construir un nuevo facility invirtiendo 170 millones de dólares canadienses para poder asegurar la producción doméstica. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que los expertos dicen que en realidad aquí lo que se debió de haber hecho fue hacer un partnership con la compañía farmacéutica ubicada en Montreal que se llama Nuvax, no sé si lo estoy pronunciando bien, PNUVAX, ubicada en Montreal, como decía, la cual ya estaba ahí y operando, y que a través de esta inversión, si se lo hubiera hecho, la empresa pudiera haber ya estado produciendo la vacuna a finales del 2020, pero esto no sucedió porque Justin Trudeau y su gobierno decidieron invertir en un nuevo facility desde cero, prometiendo que iba a empezar la producción de manera pronta. ¿Qué fue lo que sucedió? Que de acuerdo a lo que prometió Justin, la producción iba a empezar en noviembre del 2020. Sin embargo, a inicios de febrero del 2021, el señor Trudeau nos dijo que había habido un retraso. Y que no iba a ser sino hasta verano del 2021 cuando se empezaría la producción de esta vacuna a nivel local en la nueva planta. Así que la falla de CanSino, el deal con China que se cayó, no funcionó, el retraso del edificio, la no inversión de los laboratorios que ya existían ahí, fueron factores circunstanciales clave para que hoy Canadá no tenga su propia producción. E incluso hay muchos videos en el Parlamento canadiense de sus políticos quejando de que incluso en México, mi país, hay muchísimas más vacunas disponibles que para los mismos canadienses. Mexicans will be getting the COVID vaccine before Canadians. Así que esto es una reflexión interesante y grande, ya que como próximos inmigrantes o próximos trabajadores allá o estudiantes, nosotros nos vamos a enfrentar a esa situación de llegar a un país el cual está golpeado de manera económica, de manera financiera y también sin una autosuficiencia de vacunas, probablemente debido al approach que tiene el actual gobierno liberal. Yo aún estoy en ese proceso de formarme una visión política del gobierno allá, pero mucho ha ido cambiando mi percepción del gobierno canadiense, específico de Justin Trudeau, cuando más investigo. Así que próximamente me gustaría hacer más videos al respecto, ya que casi nunca se toca este tipo de puntos en YouTube. Y para los que aspiramos a vivir allá pronto o en algunos meses o en algunos años, considero que es importante tenerlo en mente para que cuando lleguemos sabemos a lo que nos enfrentamos y cómo podemos contribuir a que cambie la situación actual. Así que este es el final del video. No voy a poner ninguna conclusión en la mesa, ya que la mejor opinión la tienes tú. Así que compártanos qué es lo que tú opinas, si el manejo de la pandemia ha sido bueno, si ha sido malo, si ha sido regular, si piensas que ha sido increíble, si piensas que deberían de correr a Justin, si está bien guapo y hay que seguirlo amando o si no. Así que esto te lo dejo para que lo evalúes. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, nos vemos en el futuro, bye.